Bueno, mi nombre es Ángel Schindel, soy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Comencé mi carrera docente en el año 1961 y nunca fue interrumpida. ¿Por qué elegí ciencias económicas? Probablemente son varios motivos. A lo mejor de mi tierna infancia, probablemente porque al lado de casa había una chapa de bronce que me acuerdo que decía contador público, u otra podría ser porque le tenía terror a la sangre, con lo cual había desechado la posibilidad de dedicarme a medicina o odontología, algo parecido. Y además porque vivía a 4 cuadras de una escuela de comercio, con lo cual lo más natural del mundo era ir a estudiar a la escuela secundaria más próxima, que era la escuela. Yo creo que nunca tuve duda de que iba a estudiar ciencias económicas, nunca tuve ninguna inquietud sobre si la vocación era otra cosa, y bueno, y no lo fue, efectivamente. Hice la carrera secundaria en 4 años porque di un año libre, y curiosamente terminé la carrera a fines de 1955, y en marzo del 56 ya estaba acá anotado y cursando con el plan de estudios que había empezado un par de años antes. De todas maneras, me parece oportuno mencionar una anécdota. Estábamos en tercer año del comercial y la dirección de la escuela promovió un concurso sobre la vida y obra de Hipólito Vieytes. Y con un compañero de la división, que también fue docente acá en la casa, Osvaldo Suriano, dijimos, che, ¿y si nos preparamos a trabajar? Che, pero nosotros estamos en tercero, los de quinto, no importa. Y Osvaldo Suriano escribía muy bien, me dice, mira, yo redacto, pero vos tenés que traer el material. Bueno, y vine a la facultad como estudiante secundario, me fui a la biblioteca y, bueno, yo quiero saber qué hay sobre la vida y obra de Hipólito Vieytes. Y fue, si se quiere, mi primer trabajo de investigación, ¿no es cierto? Ganó un chico de quinto, pero nos dieron una mención especial, con lo cual eso nos estimuló bastante. Y bueno, era buen alumno, hice la carrera muy rápido. Yo trabajaba en impositiva, con lo cual ya había cierta afinidad a lo que después fue mi especialidad. En determinado momento había unas becas para gente necesitada, pero también de estímulo. Yo me presenté a la beca de estímulo, la gané, con lo cual estuve casi un año sin trabajar y dedicado plenamente a estudiar. En ese año di un montón de materias con muy buenas notas. Y bueno, en junio del 60 me recibí del contador. Claro, ese año empezó el plan E de estudios con los cursos de dedicación intensiva. Estaba el curso de coloquio, que era numeroso, y el curso de promoción sin examen, que era de dedicación intensiva. Como yo trabajaba en impositiva, había estudiado para dar examen de verificador y pasar al escalafón técnico, decidí inscribirme en el curso de promoción sin examen de dedicación intensiva, que estaba limitado a 25 alumnos. El profesor titular era Enrique Rey. Y bueno, me lo tomé en serio, saqué la nota máxima, sobresaliente. Teníamos que hacer algún trabajo de investigación y creo que le ayudamos al doctor Rey a recopilar jurisprudencia, algún material para el libro, que por ahí, si ustedes ven el prólogo de la primera edición, agradece a los alumnos del primer curso de promoción sin examen. Y en marzo del año siguiente apareció un aviso en La Nación llamando a concurso para ayudantes de teoría técnica y positiva. Entonces, yo me presento. Y bueno, me presenté y salí designado ayudante. Empecé en julio de 1961. Debo decir que Rey fue mi maestro. En alguna oportunidad he dicho que yo tuve 3 padres: un padre biológico, un padre académico y un padre profesional. El que me dio la vida, el que me introdujo la enseñanza y el que me guió en los pasos de la profesión. Rey fue mi padre académico.
Por el plan de estudios había cursos intensivos de política de administración que eran optativos para alumnos del plan E. Yo no tenía obligación de hacerlo, porque simultáneamente con la materia del doctorado que estaba preparando en ese momento, cursé los 2 cursos de especialización. Yo ya era ayudante en la cátedra y me parecía que era importante. Después fui ayudante de esos cursos, una vez graduado. Y bueno, y ahí empezó la carrera docente, un concurso interno para profesor adjunto. Nos presentamos con Osvaldo Suriano, justamente con quien habíamos hecho el trabajo en el colegio, salimos los 2 profesores adjuntos. Ahí la facultad pasó a formar parte indisoluble de mi vida y por supuesto yo quiero esta casa de estudio porque, bueno, en ella me formé, a ella me dediqué y mientras tenga capacidad física e intelectual, algo seguiremos dando. Yo diría que tal vez no tanto para mi formación, pero cuando yo tuve esa beca de estímulo había que designar un profesor consejero, pero en esos meses de la beca el profesor Fulton me guió bastante. Que hayan marcado mi carrera, sí, por supuesto los otros profesores de la cátedra de impuestos, Scotti, Alberto Rubén López, que después fuimos muy amigos y colegas. Claro, los que hacíamos el doctorado en aquella época teníamos una materia honda, que estaba vinculada con bancos, y el profesor se llamaba Marcelo Cañelas. Entonces no había doctorando que no pasara por la cátedra de bancos, porque bueno, el trabajo de investigación era relativamente fácil de hacerlo con él. Pero a mí me tocó un trabajo de investigación bastante complicado, porque me dio el Banco de la Provincia de Buenos Aires de 1946 a 1957. A compañeros de trabajo, bueno, yo estuve 6 años en Impositiva y recuerdo muy bien a 2 compañeros de trabajo con quien nos preparamos juntos para dar el examen de verificador y para pasar al escalafón técnico, y con uno todavía tengo relación, me escribió días pasados, porque estudiábamos en la pesita que yo tenía en mi casa, ¿no es cierto? Nos preparamos para el examen de verificador. Pero bueno, fue un paso muy efímero. Después estuve en un estudio de asesoramiento, trabajé como profesional independiente, que fue compañero mío del comercial y fue compañero mío al principio en la facultad. Después yo iba un poco más rápido de lo que sigue siendo. Ambos 2 siguen siendo muy amigos míos en el día de hoy. Es Carlos Garaventa, que fue decano de Económicas de la UCA, y Manuel Iturralde, que bueno, no se dedicó a la docencia, pero quedamos muy amigos de él. No, porque yo era medio presidente, trataba de no meterme en política. Yo tenía por objetivo estudiar y recibirme. Hice la carrera muy rápido, como les dije, la de contador en 4 años y medio, y en el medio tuve 8 meses. Que venía los miércoles con el tren de San Miguel a Palermo, de ahí con el subte para, no me acuerdo qué trabajo práctico de esa materia, que tenía trabajo práctico para cumplir la asistencia. Sí, es un profesor que también recuerdo, el de práctica profesional. Yo diría que mi estudio empezó simultáneamente con mi trabajo en Impositiva, con algunos de las personas que he mencionado. Después la vida nos fue dispersando y finalmente quedé yo, digamos, siempre estuve en contacto con otros profesionales, algunos no de la especialidad. Estaba en contacto con 2 amigos muy queridos, Mario Bertoletti, que fue profesor de la Facultad de Ingeniería de Economía de Empresas, que había diseñado un sistema hidráulico para enseñarle contabilidad a los ingenieros
que entendían un balance. Y Hugo Marangoni, que vive en Mar del Plata, compartíamos oficina, y un buen día me llamó un colega mayor que yo, que estaba de socio con un colega de su propiedad, especializado en impuestos, y me preguntó si no queríamos compartir oficina. Yo pensé que tal vez sería con el ánimo futuro de asociarnos. Lo cierto es que nunca nos hemos asociado, y bueno, trabajé solo muchos años y después incorporé gente y asocié gente. Así que, digamos, y bueno, que el equipo sigue trabajando bien, y bueno, y yo estoy ahí reuniéndome con ellos periódicamente. Formaba parte del departamento de contabilidad, que era un departamento enorme. He colaborado con la facultad en todas las épocas, algunas que hoy consideran negras, que tal vez dentro de la facultad no eran tan negras, y otras que a lo mejor hoy se consideran mucho más potables. Pero yo fui director de departamento porque me llamó Pena, la época del proceso, 77, 78. Me llamó Pena, que era el decano, y me pidió que sea director del departamento de contabilidad. Yo le dije: doctor, yo soy pichi, yo no puedo ser director. No pregunte. Digo, ¿cómo voy a ser yo director de departamento de contabilidad siendo de alguna manera un superior, si se quiere, no es superior, en definitiva es uno más, de mis maestros? No. Y resulta que Rey, que había sido mi maestro, Chapman, que había sido mi profesor, Geli, y yo era jefe, era el director del departamento. Cosa que, bueno, así fue. Sobre el final de ese periodo se dividió el departamento de contabilidad en teoría contable y ejercicio profesional contable. Y el ejercicio profesional contable quedó impuestos, auditoría y práctica profesional. A todo esto había habido un concurso con un jurado que fue de lujo, ¿no? Rey fue uno de los miembros del jurado, junto con otros conspicuos tributaristas especializados de aquí de Derecho. Y bueno, yo gané el concurso en las dos materias, el impuesto 1, el impuesto 2, elegí impuesto 2. Bueno. Y los colegas del departamento de ejercicio profesional contable tenían que elegir al director y al subdirector. Y me eligieron a mí como director y a Mario Weinstein como subdirector. Bueno, cuando vino la democracia en 1983, había elecciones, teníamos que votar. Y ahí vino un periodo medio oscuro para mí, si se quiere, porque nos anularon el concurso sobre la base de que no se había tomado prueba de oposición. El reglamento del concurso decía que era por antecedentes y oposición, pero que si al tiempo del concurso todos los que concursaban eran docentes, el jurado podía disponer que no hubiera prueba de oposición. Y así lo había impuesto el jurado porque éramos todos docentes. Pero bueno, eso sirvió para, voy a usar una expresión poco académica, para jeringuear la elección. Periodo medio triste, medio oscuro. La elección era el jueves 26 de diciembre. El martes 24 con Vicente Orcardía conseguimos una medida cautelar para suspender la elección. Yo me fui el 25 de diciembre a la noche con mi familia de vacaciones a Punta del Este. Estoy sentado en la playa el sábado 28, abro el diario La Nación cuando pasaron. Dice: esta tarde hay elecciones en la Facultad de Ciencias Económicas.
A todo esto, el juicio por la anulación del concurso siguió su trámite. Yo seguí siendo docente, ya no era regular, era interino. Más de una oportunidad me cuestionaron. En la época militar alguno me dijo: usted es un buen docente, pero soy demasiado exigente. Yo le dije: si yo les exigiera lo que a mí me exigieron cuando fuera alumno, no pasa ningún. A mí no me van a doblegar. Si van a estudiar, van a aprobar. Y si no van a estudiar, no me va a temblar la mano para ponerles insuficiente. Ese fue siempre, perdón la expresión académica, me decían que era un tipo jodido. Pero bueno, no sé si esto era así o no era así, pero bueno. Y bueno, ganamos el juicio en primera instancia, ganamos el juicio en segunda instancia, la universidad fue a la Corte de Recursos Extraordinarios, se lo denegaron y me repusieron en el cargo de profesor titular regular y volví a concursar y volví a ganar el concurso. Pero sí, corresponde destacar que siendo decano, si me falla la memoria por los años, siendo por no y decano, la facultad firmó hubo ahí otra gente que lo firmó y subcontrató en la facultad, una historia media antigua, pero digamos lo que nos atañe, firmó un convenio de capacitación del personal de inspección de la DGI de entonces. Y Leopoldo Monroy me designó director académico de esos cursos, donde se les enseñaba computación, contabilidad e impuestos. A los inspectores, más de 1000 inspectores del área de Gran Buenos Aires pasaron acá por la facultad con esos cursos. Y bueno, yo era profesor interino, estaba en discusión el concurso, y después cuando no sé qué problema tuvo Massat, que había concursado junto conmigo, también no sé qué conflicto y renunció, era el director del departamento y renunció a la dirección del departamento. El doctor Monroy me llamó y me pidió que yo dirigiera el departamento. De modo que, por un lado, en la época militar, yo en mis clases cantaba la precisa sobre los privilegios de los militares en materia de impuesto a la ganancia y nunca me tembló la voz para decir: se están aprovechando porque del 100% del sueldo graban solamente un 15 o un 20, porque un 80 que es uniforme, inestabilidad de residencia, no sé. Hacia el año por ahí 96, me acuerdo que nos reunimos para almorzar con Enrique Rey, con Alberto Rubén López, con Massat, con Díaz, y se pergeñó la idea de la carrera de especialización en tributación. Y efectivamente se puso en marcha y yo tuve la responsabilidad de uno de los módulos, un módulo que se llama Derecho Tributario, que mantengo ininterrumpidamente desde entonces. Es un módulo que se da una vez por año ahora. Últimamente lo dirijo, doy pocas clases, delego, pero delego en un muy buen equipo docente que nos sigue. Y bueno, creo que, digamos, me parece que es una buena materia de formación conceptual en materia de derecho, ¿no es cierto?, y de principios de derecho para los tributaristas que se quieren especializar. Y los contadores están, pero no para discutir cuestiones de derecho, sino más bien para cuestiones de liquidación. Yo creo que fue Enrique Rey uno de los motores para cambiar y la que entonces se llamaba Asociación Argentina de Estudios del Derecho Fiscal, que había algunos contadores allí, pero la gran mayoría eran abogados. Entonces, Rey creo que forzó un poco de que tendría que haber más participación de contadores, y efectivamente la asociación
que hoy se llama Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Se cambió, fue de Derecho Fiscal y después pasó a ser de Estudios Fiscales para abarcar también economía. El motor de ese cambio fue otro profesor de la casa, Jorge Macón. Y efectivamente se hizo un pacto no escrito en el estatuto de la asociación de composición por partes iguales del consejo directivo y de rotación de las presidencias. Y el primer presidente fue Adolfo Chabayán, colega nuestro. Y cuando Enrique Reig asumió la presidencia, me pidió que lo acompañara en el consejo directivo en el cargo de secretario. Así que lo acompañé en el cargo de secretario. El consejo directivo siguiente asumió un abogado muy apreciado, padre de un profesor de la casa, Roberto Freites Parde. El hijo es contador y es profesor acá en la facultad. Y Roberto Freites me pidió que lo acompañara en el cargo de tesorero, cosa que acepté. Pero resulta de que después de ser electa la persona que tenía que ocupar la secretaría, decidió no asumir el cargo. Y tal vez en la facultad no ha habido demasiada investigación, pero yo diría que la investigación la hicimos por ahí por afuera de la facultad. Rey, que era el motor, de alguna manera nos hicimos todos miembros de la International Fiscal Association. Rey había sido miembro del comité científico permanente, después lo reemplazó Adolfo Chabayán, después vino un abogado. Así que bueno, congresos anuales, y por otro lado, por el lado de los abogados estaban el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que hacía también congresos, generalmente después se incorporó España, se incorporó Portugal, Italia también, entonces pasó a ser Instituto Hispanoamericano o Luso Hispanoamericano de Estudio Latino Hispanoamericano de Estudios Tributarios. Y claro, en los congresos se presentaban ponencias o trabajos o discusiones, de modo de que lo que por ahí no se podía investigar acá en la facultad, uno terminaba investigando o estudiando en todos estos organismos, con los que siempre hubo muy buena colaboración. Recuerdo la época donde se realizaron algunas actividades conjuntas, en fin. Los que estábamos en la especialidad estábamos como ósmosis, ¿no es cierto?, pasando de uno o estando en ambos, no es que pasábamos, estábamos en. Esta especialidad es una especialidad donde es muy difícil dedicarse exclusivamente a la investigación y a la docencia. Entonces, lo cotidiano hace de que uno tenga que interactuar. Entonces, la investigación termina siendo tal vez por ahí un poco no hecha por la facultad, sino hecha por afuera. Con Adolfo Chabayán fuimos relatores generales del Congreso de la International Fiscal Association que se hizo en Buenos Aires en el año 2005. Y claro, tuvimos que recopilar información y presentar una ponencia, no solo con la información que recibíamos, sino con el andamiaje teórico. Y eso, claro, se hizo fuera de la facultad. Se hizo porque, bueno, no tenía nada que ver si había una relación directa, económica o no con la cosa. Formaba parte, uno no podía dejar de pertenecer, ¿no es cierto? Si indirectamente uno tenía algún prestigio internacional o por ahí venía alguna consulta, yo creo que ninguno de nosotros nos miró como una fuente de recursos para el ejercicio de la profesión. No, sí, pero era secundario, no había una relación directa, digamos, de causa-beneficio, ¿no es cierto? No hemos tenido demasiada interacción con la Facultad de Derecho.
creo que son pocos los docentes de la Facultad de Derecho que, digamos, reconocen nuestra igualdad para discutir ciertas cuestiones. Como yo digo, lo dije muchas veces, los que seguimos a Benvenuto Gliciotti, que fue maestro de Dino Yarach, Gliciotti decía que, y yo lo repito constantemente en clase, es que en la tributación hay 4 patas, que es la pata económica, la pata política, la pata jurídica y la pata técnica. La pata económica porque la tributación implica apropiación de recursos del sector privado para la pata política, que es la decisión. ¿A quién se le saca? Ganancia, valor agregado. Luego viene la pata jurídica, que es que esa decisión. Y es muy difícil traducir a una norma jurídica estos 2 conceptos. Y finalmente la norma jurídica hay que aplicarla. Entonces en la aplicación de la norma jurídica también hay dificultades. De modo que las 4 cosas están estrechamente relacionadas. Yo a los alumnos de posgrado les digo que el desafío no debidamente resuelto del derecho tributario moderno es justamente esto: cómo aplicar una norma jurídica que debe traducir una decisión axiológica de contenido económico. De contenido económico, pero que esencialmente tiene un origen axiológico y de contenido económico. Bueno, de todas maneras, estas cosas por ahí han cambiado un poco. La última vez que di el posgrado, terminé la clase con una figura muy extraña, ¿no es cierto? Porque los principios tributarios son legalidad, razonabilidad, y se supone que el de legalidad es el más importante, ¿no es cierto? Y como yo digo, ha irrumpido un nuevo principio tributario, que es el principio de la recaudación. Entonces, legalidad, razonabilidad, etc. En la última lámina les puse abajo el A de basto, el 7 de oro, el 7 de espada, y arriba el A de espada. Este es el principio de recaudación. Mata todo. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado la forma de procesar la información, ha cambiado la velocidad, pero yo diría que la ley tributaria es la ley tributaria. Sí, tal vez, digamos, hay impuestos, no diría más modernos, los impuestos son siempre lo mismo. La renta, consumo, patrimonio, no hay nada, no hay vuelta que darle. Después, en la coctelera uno mezcla lo que se puede, ¿no es cierto? Y esto se mezcla con la no confiscatoriedad, la propiedad, la razonabilidad, hasta dónde, si la alícuota es excesiva, si no es excesiva, y después viene el tema de política económica. Entonces, bueno, basta ver lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en los próximos días en la Argentina, ¿no es cierto? Pero claro, cuando se financia el gasto, no por el impuesto, sino por otra vía, viene el impuesto más injusto de todos. El impuesto que no tiene definición de hecho imponible, que no está claro quién lo va a pagar, pero que terminan pagándolo los de menores recursos, de eso no hay ninguna duda. Y entonces, bueno, ahí la pata política mata a todas las demás. En realidad, la pregunta es muy difícil de responder,
porque estamos con el advenimiento de un fenómeno que nos va a cambiar la vida a todos, y que es la inteligencia artificial, que ya se está utilizando. Los principios básicos son los mismos, no han cambiado, siguen estando, pero la forma de aplicarlo, la forma de implementarlo es completamente diferente, ¿no es cierto? Cuando yo empecé, llenábamos, como yo siempre decía, nunca basándonos en los formularios de la DGI entonces o AFIP después, porque el impuesto hay que calcularlo en función de lo que dice la ley y de los elementos de que uno dispone. El formulario no sirve para nada, es una guía. De todas maneras sirve el formulario. Después tengo una anécdota, si quieren la intercalo, que es interesante. Hoy día con la información procesada, la FIP sabe todo. Entonces cuando uno va a hacer la declaración ya están todos los datos puestos, hay que completar algunos. El gran hermano sabe todo, conoce nuestra vida de cabo a rabo, de modo de que... Pero la esencia de lo que se enseña acá y en la Facultad de Derecho, que es qué pasa con la norma esa que porque cuando la norma es clara y no hay duda, y digamos, puede haber otro tipo de cuestiones, si quien dictó la norma tuvo facultades o no tuvo facultades, si la Constitución, si la ley de coparticipación federal, en fin, siempre puede haber algún tema para controvertir la norma, porque bueno, el administrador siempre quiere recaudar y muchas veces ordena y dicta o hace dictar leyes que están en pugna con ciertos principios o con la Constitución, como digo, o con ciertos principios básicos, de modo que ese tipo de cuestiones va a haber. Pero toda la otra parte, digamos, viene, que siempre fue secundaria, digamos, para nosotros en la docencia de esta materia en la facultad, la liquidación pasaba a ser un tema de segundo orden, ¿no es cierto? Creo que les decíamos, bueno, cuando era ayudante, cuando terminaron la carpeta de trabajo práctico, vayan a la FIP, consigan un juego de formulario y pónganlo como apéndice. Yo entré en impositiva con 16 años de edad. Vale, es así que tuve que hacer el último año de comercial a la noche. Y mi primer trabajo fue en una oficina que era inhóspita, la llamaban oficina de fichera. Pero el primer día de trabajo me dijeron, solamente por hoy va a ir a otro lado. Y ese otro lado donde me mandaron era el lugar donde se ensobraba para mandarle a toda la clientela de la DGI, a todos los contribuyentes, los formularios, en borradores, venía el formulario de resumen de réditos, los anexos, las instrucciones, los borradores. Y entonces, en función de lo que estaba ahí impreso con el sistema de aquel entonces que se llamaba adresógrafo, uno tenía que poner el anexo para renta de primera categoría, de tercera, ¿no? Y va llenando los formularios. Así que me pasé las 7 horas de trabajo haciendo eso. Y cuando llegué a mi casa, empecé a mirarlo. Esto se suma, se resta, se traslada, viene acá. Y entendí todo. Yo tenía 16 años. Menos un parrafito que estaba al final de la declaración de conjunto de réditos, que se decía: cuando la diferencia patrimonial obedezca a réditos no declarados en este formulario, deberá acompañarse nota explicativa. Eso ese día no lo entendí. Pero, por supuesto, después lo entendí muy bien. Y bueno, yo hace tiempo que he dejado la enseñanza de grado, ¿no es cierto? De modo que estoy, digamos, los programas creo que siguen siendo muy parecidos. Cuando yo era docente de grado, la falencia no estaba tanto en impuestos, sino estaba en la formación previa. Sí.
Si hablábamos de principios constitucionales de la tributación, no sabían derecho constitucional. Si hablábamos de correcciones al balance comercial de una empresa para transformarlo en el balance impositivo, no sabían leer un balance. ¿En qué grado no hay tanta incidencia en lo económico y en lo jurídico? Porque creo que hay una clase de principios económicos y una clase de principios jurídicos y después se va de lleno a la parte técnica, ¿no es cierto? Eso se nota más bien en el posgrado. Pero en grado sí lo que se notaba es que cuando llegaba el momento de plasmar digamos, un balance impositivo, no sabían leer el balance contable. Entonces, si no saben leer el balance contable, no se podía seguir. Entonces, venía por ese lado la falla. Yo antes mencioné mi amigo que estudiaba, que enseñaba economía de empresas y contabilidad con el sistema hidráulico. Yo creo que les faltó siempre el ABC de entender cómo funciona un balance. Y eso yo no lo aprendí en la facultad. Eso me lo enseñó mi profesor de cuarto año de comercial. Que es donde se llevaban contabilidades, pero el ABC, ¿no es cierto? Que es relativamente sencillo. Entonces muchos chicos habían estudiado contabilidad 1, criterios de evaluación, pero no sabían distinguir una provisión de una previsión. Entonces, eso por lo menos. Retomamos un poco la conversación que tuvimos en la oportunidad anterior, tratando de aclarar o adicionar algún aspecto que tal vez fue tratado no con la intensidad con que me parece que sería bueno quedara en esto que es para la posteridad seguramente. Para los que somos grandes, este tipo de cuestiones de alguna manera nos proyectan para épocas en las que seguramente ya no estaremos en este mundo, pero de todas maneras, de alguna manera, es un orgullo de que quede algún testimonio de parte de lo que nos ha tocado vivir en todos estos años. Hay un aspecto que tal vez no haya sido tratado con profundidad y es qué pasa con la investigación, qué pasó en mi vida con la investigación. Y yo diría que buena parte de la investigación en mi vida fue hecha fuera del ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas, donde si bien en alguna ocasión se creó un instituto que me tocó dirigir, tuvo una ocasión muy efímera y no digna de mayor mención. Pero sí, en cambio, he tenido una actuación bastante prolongada en diversas instituciones vinculadas a la investigación. En nuestro país, en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. La Asociación Argentina de Estudios Fiscales, que fue fundada hace casi 50 años, o algo más, se ha dedicado a la investigación y a la promoción de la investigación y el intercambio con otros países de la región y en cierto modo también del mundo. Como he mencionado en la primera parte de esta entrevista, mi maestro y guía fue el doctor Enrique Jorge Reich y él de alguna manera nos instó a que nos asociáramos a la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, a la que me incorporé cuando era presidente precisamente el doctor Dino Yarach, que también fue un distinguido profesor de esta casa en materia de finanzas públicas. Un par de años después, el doctor Reich asumió la presidencia y me pidió que lo acompañara como secretario, de modo que estuve los 2 años de su gestión acompañándolo. Luego debía haber continuado en la posición de tesorero, pero bueno, la persona designada para ser secretaria no asumió y el presidente que le siguió, que fue el doctor Roberto Freites, padre de un profesor de esta casa también, pero en este caso el doctor Roberto Freites era abogado,
de modo que también lo acompañé ahí como secretario. Y continué mi trayectoria en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, asumí todos los cargos de consejo directivo hasta ser su presidente, y luego fui distinguido como miembro honorario de la asociación. Siendo yo presidente de la asociación, se realizó en Buenos Aires un congreso de la International Fiscal Association, y como yo era el presidente de la entidad organizadora, era a su vez el presidente de, digamos, no de la comisión organizadora de dicho evento. Y además en el mismo tuve una responsabilidad bastante importante. El Congreso trata dos temas principales habitualmente y algunos seminarios. En aquella época había un solo seminario. Ulteriormente en la International Fiscal Association se agregaron más seminarios para ampliar, pero ese único seminario, que era ajustes por impositivos en economías altamente inflacionarias, que fue a lo que he dedicado la mayor parte de mi investigación, bueno, fui el secretario coordinador un presidente de ese seminario, que contó con la participación de colegas de otros países que para esa época sufrían, como nosotros, el flagelo de la inflación. La mayoría de los cuales, salvo alguna excepción, han conseguido derrotar al fenómeno, mientras que, bueno, no sé si en estos momentos lo lograremos, pero bueno, los intentos fueron fallidos desde el año, aquel entonces, 1984, hasta el día de hoy. En la Asociación Argentina de Estudios Fiscales he participado, digamos, he actuado, dado muchas conferencias y hemos investigado. La asociación es miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y como tal participé en las reuniones académicas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, en varias de ellas. Creo que llegué a ocupar un cargo en el consejo permanente en el Consejo Directivo para haber sido vicepresidente de ella, y he presentado numerosos trabajos y he actuado como presidente de comisión, relator, etcétera, muchos de los cuales están en la enumeración de la bibliografía que acompaña esta entrevista. El hecho que fue muy positiva la actuación de nuestro país en general y la mía en particular en esas reuniones del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Si vale de una anécdota no académica, mi primer participación en la jornada del instituto fue en las cuartas jornadas realizadas en Buenos Aires en el año 1964, y donde inscribí como acompañante a mi mujer, pero que de entonces era mi novia, porque todavía no nos habíamos casado, de modo de que pasaron 60 años de esa primera intervención mía en un congreso, en este caso interamericano. Además del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y las numerosas jornadas en las cuales presenté trabajos, actué como presidente, como relator, larguísimo de enumerar, también fui miembro, renuncié hace muy poco tiempo, de la International Fiscal Association, la Asociación Fiscal Internacional, que realiza un congreso muy importante todos los años. Actualmente ha ampliado su campo, creando secciones regionales. Ahora está el IFA Latam, pero
esto ya, digamos, es posterior a mi actuación y gestión en IFA. La IFA hace un congreso internacional todos los años y en Buenos Aires se realizaron 2 congresos. Y en ambos congresos de la IFA, dio la casualidad que en ambos tuve importante actuación. Porque del año 1984, como dije, coordiné un seminario, y en el del año 2005 fui presidente del comité científico organizador y me tocó ser correlator general junto con el doctor Adolfo Achabayán de uno de los temas principales del Congreso, que tenía que ver con principios básicos de la tributación internacional, y realmente fue un trabajo ímprobo porque tuvimos que resumir las ponencias de como 60 países y después presentar nuestro informe final, y era nada menos que la oposición entre los principios de fuente y de residencia, donde obviamente los países más desarrollados pretenden tener el principio de residencia como elemento, y los países periféricos pretendíamos el de fuente. Hoy están ambos principios estrechamente correlacionados y todos los países aplican ambos, pero bueno, en aquel momento la discusión fue relativamente bastante interesante. De modo de que este es un breve resumen. Como decía, fue fuera de la facultad, pero muy vinculado a la facultad, porque los profesores de la casa participábamos en esas reuniones. Llegué a participar también en algunos congresos del Instituto International Institute of Public Finance, que es un instituto también internacional, pero en este caso los integrantes son en general docentes e investigadores, de modo que participé, tal vez no tan activamente, en algunas reuniones de este instituto, de modo que me parecía oportuno relevar estos antecedentes. Quiero también señalar que respecto de la International Fiscal Association, la actividad científica de esta entidad la prepara, la propone el Comité Científico Permanente. Y yo integré el Comité Científico Permanente de la IFA, primero como suplente de quien era titular en ese momento, que era el doctor Adolfo Achabayán. El primer representante argentino fue Enrique Rey, mi maestro, luego lo siguió Adolfo Achabayán. Los países periféricos teníamos la posibilidad de designar un suplente, porque las reuniones del comité científico se hacen siempre en Europa. Pero claro, para los europeos irse un viernes o jueves, viernes y un sábado a otra ciudad de Europa es una pavada, pero los que venimos de muy lejos era más complicado. Entonces estaba la posibilidad de designar un alterno o suplente. Yo fui alterno a Chabayán varios años hasta que me incorporé como miembro permanente, y bueno, estuve varios años actuando en el comité científico de la International Fiscal Association, hasta un par de años después del Congreso de Buenos Aires del 2005, oportunidad en que me faltaba todavía 1 o 2 años, pero decidí resignar y dejarle el puesto a otro representante argentino, en este caso un abogado tributarista muy prestigioso. No puedo dejar de mencionar también la actuación en las jornadas tributarias del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, que se vienen haciendo
realizando ininterrumpidamente desde hace más de 50 años. Yo participé en las primeras 20 o 25 en todas, luego mi participación fue un poco más esporádica. Presenté un trabajo en las primeras jornadas tributarias, en este caso un trabajo en colaboración con otro profesor de la casa, el contador Reviso, pero bueno, luego presenté muchísimas de las jornadas, trabajos, y ocupé todos los cargos: relator, secretario, presidente, etcétera, digamos, con bastante producción científica, trabajos que por supuesto están, como dije antes, también enumerados en la bibliografía que acompaña este raconto de mi vida. Luego, otra entidad nacional, en este caso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, decidió también organizar congresos tributarios y participé, ya no recuerdo, pero en varios de los congresos tributarios del Consejo Profesional, y también en ellos estuve presentando distintos trabajos. De modo de que creo que no dentro del ámbito de esta casa, pero muy cercano a ella de alguna manera, hemos hecho bastante trabajo de investigación. Yo escribí 3 libros, dirigí una obra muy importante que se editó en el año 2016, que fue toda la legislación nacional comentada, 3 tomos, donde bueno, tuve algunos colaboradores, pero la obra entera estuvo dirigida por mí, fue publicada por la editorial La Ley. Como toda legislación, especialmente en la Argentina, que es muy variable, algunas cosas han quedado desactualizadas, pero ciertos principios generales están incluidos en la obra. En este caso, vuelvo a repetir, fui el director, escribí un par de capítulos, pero en buena parte la obra está hecha por colegas tributaristas, colegas nuestros o abogados, según el tema de que se trata. No sé si quedó claro en la entrevista anterior, pero siendo yo profesor adjunto regular, en un momento fui designado asociado interino, y luego, cuando se dividió la materia en teoría y técnica impositiva 1 y teoría y técnica impositiva 2, pasé a ser titular interino. Y durante la época del proceso, el decano era Pena, me pidió que dirigiera el departamento de contabilidad. El departamento de contabilidad en esa época era enorme, de grande, porque subsumía los actuales departamentos de teoría contable, de ejercicio profesional contable y de tributación. O sea, era... Y yo digo, pero, doctor, mira, yo soy un pichi. No, usted hágase cargo del departamento. Y de pronto me encontré con que yo era el director de mis maestros, Chapman, Geri, Reich, y de alguna manera yo, jovencito, tenía que dirigir el departamento. Bueno, lo hice, funcionó varios años bastante bien. Luego, cuando hubo una modificación del estatuto universitario y de la estructura de la facultad, se dividió el departamento en teoría contable y ejercicio profesional contable. Y los profesores titulares
eran los que elegían las autoridades del departamento. De modo que esta vez no por designación a dedo, sino por elección de los profesores integrantes del Departamento de Ejercicio Profesional Contable, me eligieron nuevamente como director y eligieron como subdirector a un colega muy querido de auditoría que ya no está entre nosotros, Mario Weinstein. Bueno, también quiero remarcar algo que tal vez se dijo en la entrevista anterior, es que siendo decano el doctor Pena, la facultad había firmado un convenio de capacitación para inspectores de la entonces Dirección General Impositiva y me designó director académico de esos cursos donde les enseñábamos a los inspectores que no tenían la menor idea de nada, desde impuestos, contabilidad, computación, porque era incipiente, en aquel, recién se empezaba, ¿no es cierto? Y no se utilizaba demasiado la herramienta, de modo, y tampoco estaban capacitados desde el punto de vista técnico en la materia, ¿no es cierto? Así que creo que fue más de 1000 inspectores pasaron por las aulas de acá de la facultad en un convenio que realmente fue bastante interesante. Y bueno, creo que esto es lo más trascendente y algo que no había quedado bien marcado en la conferencia, en la primera parte de esta entrevista, es una anécdota personal y relativamente risueña. Yo empecé a trabajar en la DGI, estuve 6 años en la DGI y luego me dediqué a la actividad independiente y a la docencia. Empecé en la DGI a los 16 años de edad como cadete administrativo. Tengo 86, de modo que hace más de 70 años, fue en marzo del año 1955. Y me asignaron a una oficina administrativa que no tenía importancia. Pero me dieron instrucciones el primer día de trabajo de que fuera a otra oficina a hacer un trabajo especial solo por ese día. Y ese trabajo era simple y llanamente de ensobrar los formularios de la declaración jurada de impuestos a los réditos que Impositiva le mandaba a toda la clientela, es decir, a todos los contribuyentes. Que los formularios venían impresos con una máquina que se usaba en aquella época, que se llamaba lesógrafo, una suerte de impresora, donde estaba el nombre, la dirección y qué formularios anexos formaban parte había que enviarle a ese contribuyente, a ese cliente de la DGI. Entonces mi misión era tomar el formulario impreso, que era la declaración jurada principal, y de acuerdo a lo que decía la impresión, agregarle los anexos por las distintas categorías, más un juego de instrucciones y más un juego de borradores. Y me pasé las 7 horas haciendo ese trabajo. Y cuando fue a la hora de irme, me llevé, tenía 16 años, un ejemplar de las instrucciones, un ejemplar del formulario digamos, general de integración, un ejemplar de cada uno de los anexos y me los llevé a mi casa. Y los miré y empecé a mirar. Esto se suma, se resta, se suma, se resta, se resta. Esto es una pavada. Había un párrafo que ese día no entendí, que me costó algunos años entenderlo después, que se refería a que si había diferencias patrimoniales había que acompañar una nota explicativa, porque en aquel entonces no se hacía el balance del consumido. Pero, digamos, lo señalo como un principio de mi vocación. Ya en mi primer trabajo tenía inquietud, ¿no es cierto?, de saber de qué se trataba. Así que me parece que esto probablemente sea lo más trascendente de lo que podría haber quedado
quedado en el tintero en la entrevista anterior. En síntesis, esta casa de estudios ha formado parte indisoluble de mi vida. Creo que en la entrevista anterior conté que vine a ella cuando era todavía estudiante secundario por algún trabajito que nos pidieron en la Escuela de Comercio, y me he dedicado a ella con toda la intensidad posible según los cargos que me tocó en cada oportunidad, fundamentalmente en la docencia, en la enseñanza, en el grado, en el posgrado, en el doctorado. Actualmente formo parte de la comisión de doctorado del área tributación. Y bueno, obviamente esta casa me ha marcado, como dije hace un momento, forma parte indisoluble de mi vida. Siento un gran cariño por ella. He tenido muchos sinsabores y muchos malestares, hasta hacerle un juicio a la universidad por una indebida anulación de un concurso que finalmente gané, pero no importa, los sinsabores se olvidan, las gratificaciones o los momentos gratos aquí pasados, las amistades que hemos hecho han quedado, de modo de que, bueno, agradezco a la vida de haber tenido la oportunidad de estar en